está embarazada 28, 26 semanas de embarazo y presenta niveles altos de azúcar en sangre, son diagnosticadas con diabetes gestacional. Es bueno aclarar que la diabetes gestacional normalmente después de que la mujer sale de la gestación, pues sus niveles de glicemias tienen una alta probabilidad de volver a la normalidad, o sea, no queda con la enfermedad. Eso es una alta probabilidad, aunque hay algunas que sí quedan. Pero la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 no se curan. Después de diagnosticada, pues ya es una enfermedad crónica. Ya, entonces una vez diagnosticado el paciente, ¿cuál es el proceso? Ese paciente previo a iniciar ese tratamiento debe ir a psicología, ¿cómo acepta el diagnóstico? Cuénteme un poco. Mira, es algo que realmente yo entiendo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque es una enfermedad de impacto, porque te están diciendo, bueno, vas a tener una condición que vas a tener que vivir con ella toda tu vida y que te va a exigir que cambies el estilo de vida. Entonces, efectivamente, nosotros en la consulta de diabetología no directamente enviamos a los pacientes de primera instancia a psicología, sino que nosotros mismos como diabetólogos pues tenemos la capacidad de empoderar y de educar a ese paciente para que el paciente reciba de la mejor forma posible este nuevo cambio en su vida, esta nueva condición. Entonces, pues sí, se le habla de que no es el fin del mundo, por lo menos yo enfatizo mucho en eso, de la parte positiva, y decirle al paciente, bueno, ahora lo que se va a exigir es que tenga una vida mejor, una vida con más calidad. Y la realidad es que lo he vivido de pacientes que han llegado a consulta que después me dicen, doctora, pero yo ahora me siento mucho mejor que antes. O sea, yo he cambiado, mi peso ha mejorado, ya soy una persona activa, tengo más brío, tengo más energía porque sabemos que el comer muchas grasas, tomar alcohol en exceso, el fumar, son hábitos tóxicos que realmente van deteriorando nuestra vida y eso se siente en el cuerpo, lo va resintiendo. Nosotros estamos conversando con Yaleni Martínez, quien es diabetóloga y nutricionista. Si usted es diabético o tiene familiares y quiere hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario, usted puede llamarnos al 809-531-1701, 809-531-5508, desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Vuelvo y se lo repito para que lo anote, 809-531-1701, 809-531-5508. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Doctora, regularmente cuando un paciente ya es diagnosticado, como usted decía hace unos minutos, tiene que cambiar su hábito alimenticio, tiene que hacer ejercicios. ¿Cuál es la diferencia de una persona ya diagnosticada? O sea, por default tiene obligatoriamente que cambiar su estilo de vida. Mira lo que pasa, realmente yo digo que en la sociedad pasan muchas cosas y eso creo que lo reconocemos todos, donde ahora pasa mucho que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y digo esto porque nos vamos al común, o sea, si todo el mundo fuma, entonces ya se considera como algo bueno. Como una moda. Exactamente, ya es aprobado, ya como que es tolerado, como que bien visto, por decirlo así. Entonces, lo que nos exige esta condición de diabetes, tanto en las personas que pueden tener prediabetes, que no la mencioné anteriormente, que la ¿Pasa, prediabetes es Polanco? curable, tanto esas personas como llegó el doctor Polanco, bienvenido doctor. Sí, vamos a dejar que se siente ahora. Él ahora mismo va a interactuar con todo el público. ¿Viste? Entonces, como decía, realmente es algo de lo que todos debemos llevar, un estilo de vida saludable, no tan solo las personas que tienen diagnóstico de diabetes. O sea, comer de forma adecuada, hacer actividad física de forma regular, el no fumar, el alcohol, tomarlo o usarlo con moderación o consumirlo con moderación, realmente son hábitos que todos debemos desarrollar, desde los chiquitos de la casa, que siempre hago hincapié en eso porque soy madre y entiendo que desde el hogar uno va inculcando a los hijos a cómo enseñarle a comer frutas, cómo enseñarle a comer vegetales. Primero ellos tienen que ver a papi y a mami comiendo saludable, comiendo de forma adecuada para, como digo yo, predicar con el ejemplo, ¿verdad? Así que sí? Es. Hacer ejercicio, compartir con ellos el ejercicio también, salir a caminar al parque con los niños, montar bicicleta. Todos estos son hábitos que todos debemos de tener para evitar tener más diagnósticos de diabetes, porque sabemos que realmente las cifras son alarmantes y si miramos a futuro, pues también tenemos proyecciones mucho más alarmantes de que cada día hay más personas con diabetes y es por esta causa. Vamos a darle la bienvenida formal al doctor Alfredo Polanco. Como le dije, el tránsito está caótico, pero ya se integró con nosotros. A que cabina, doctor. Saludo, Bastante buenas tardes. saludos, buenísimas tardes, bastante ¿Cómo está? caótico y los parqueos también. Sí, así es. Por aquí estamos, que es lo importante. La doctora Yaleni Claro Martínez, que que es de sí, nosotros. Usted mismo propuso el tema por la importancia que requiere y porque ustedes ven muchos pacientes con esta condición. claro, y la importancia radica en que muchas veces, así como
aproximadamente el 50% de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Así mismo ocurre con una gran cantidad de pacientes que son diabéticos y no lo saben. Hay otro porcentaje importante de pacientes diabéticos que, aunque lo sepan, no están llevando el tratamiento adecuado por varias razones. Una, y es porque no van al diabetólogo o al endocrinólogo. Y otra, también porque no utilizan simplemente los medicamentos. Doctora, ¿qué está haciendo o qué está haciendo la Sociedad Dominicana de Diabetología para incentivar, estimular a los pacientes diabéticos o prediabéticos a que utilicen sus medicamentos, a que hagan conciencia de la importancia de tomar estos medicamentos? Realmente todo se basa en un solo pilar. Yo diría que la educación, la información, que la gente tenga la información y entienda la consecuencia de no apegarse a un tratamiento médico que se le indicó. Ya sabemos que nuestro país es un coloridísimo, entonces a la gente le gustan mucho los remedios, Sí, tomar de todo, sí. y que yo dejé la pastilla porque un vecino me recomendó tal cosa. Entonces realmente eso es algo que si informamos a los pacientes qué es lo que se está haciendo, realmente que la información llegue clara y transparente al paciente, que entienda las consecuencias, yo diría también de no usar los medicamentos, como le hablamos, bueno, que usted lo ve todos los días, pacientes con insuficiencia renal crónica, porque tenían tantos 5 años y nunca lo tomaron en serio, por así decirlo, pero yo diría no se tomó en serio porque ese paciente no se empoderó. O sea, ese paciente no se le informó de la importancia y el impacto que tenía su acción en el momento. O sea, ya sea no acudir al especialista, ya sea acudir y no utilizar los medicamentos o no enfatizarse en lo que llamamos el cambio en el estilo de vida. Entonces, cuando ese paciente, lamentándolo mucho, que vemos mucho eso todos los días, pacientes en edades productivas, que se supone que deben ser entes que brinden a la sociedad y a su familia. Los cabezas de familia. Claro que sí. Afectados. El impacto que causa eso a nivel social, familiar, es enorme en todos los aspectos, económicos, psicológicos. O sea, una familia de escasos recursos que uno de sus sostén entran en diálisis por una insuficiencia renal cambia la crónica, vida. claro que sí, o sea, cambia la vida definitivamente. ¿Y por qué tiempo podría un paciente, siendo diabético y no sabiendo que es diabético, o siendo diabético sabiéndolo y no utiliza sus medicamentos, qué tiempo él podría estar completamente descuidado, sin usar absolutamente ningún tipo de medicamento para la diabetes, ¿Cómo le afecta? sin que esto no traiga consecuencias, si es que no le trae? Realmente yo diría que 0 días. Okay. 0 días, ¿y por qué? Porque a veces cuando se hace el diagnóstico, decimos que hacemos el diagnóstico. Correcto. Pero no significa que usted ese día fue que comenzó la diabetes. No necesariamente es así. Usted puede venir teniendo una diabetes ahí, calladita, silente, con unos síntomas que usted se lo atribuye a muchísimas cosas, porque sabemos si hace calor, estoy bebiendo mucho porque hace calor. Si hago mucha pipí de noche, que es uno de los síntomas, en el día entero, hago mucha pipí por tal cosa. O sea, siempre como que estamos... Exactamente. Entonces, cuando viene a ver, usted tiene ya 5 años con diabetes y usted no lo sabía. Entonces, al momento del diagnóstico, ya usted tiene 5 años con o sea, que la diabetes es una de las enfermedades silenciosas. Claro que sí. Hace un momentito estaba yo con una paciente que está en diálisis y me dice que anoche él tenía la presión alta. Y yo digo, ¿y cómo tú lo sabes? Bueno, porque tenía dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Luego, usted es dichosa y buenaventurada. Y dice, ¿por qué me dio eso? No, porque a otros la presión le puede subir a 200, 120 y no tener ninguna sintomatología. Y cuando tiene una sintomatología fue que estalló un aneurisma cerebral, una arteria cerebral, y tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico o una isquemia. O sea, eso ocurre con la diabetes, que puede pasar mucho tiempo completamente desapercibido. Doctor, pero ¿cuántos pacientes nos vemos que debutan con un pie diabético? Exacto. O sea, son pacientes que, miren, me lastimé aquí, yo no tenía ni idea que tenía diabetes, y llega con un acceso, con un pie ya infectado, a veces muy lamentable, hay que amputarlo, y no sabían. Entonces, por ahí donde se dan cuenta de que tenían la enfermedad. No, y hace 3, 4 meses recibimos a un paciente que le encontramos la glicemia por encima de 500, y cuando ahí le realizamos los análisis, la urea y la creatinina, pues tenía 4 de creatinina, y a un paciente que estaba en una insuficiencia renal crónica, estadio 4, en prediálisis, y el paciente nunca, dijo que hacían 10 años le habían encontrado la glicemia un chin alta, como dicen. Que hay que ver el chin. Doctora, ¿y eso de un chin alta?
Existe, Bueno, vamos a ver. ahorita antes de usted llegar Mm. estaba comentando la definición de diabetes y diciendo que si hay una glicemia alterada, debe de ir al médico, o sea, no importa que la tenga, así como te acabo de decir, un chin alta. Entonces, Doctora, pero fue que comí mucho dulce anoche. exacto, comenzamos a adjudicar, a decir, no fue que yo comí mucho dulce en Navidad, fue que anoche yo estaba en cumpleaños y yo me comí tal cosa y por eso fue que ese día yo la tenía un chin alta. La realidad es que usted puede comer lo que usted coma y su cuerpo tiene que tener la capacidad de metabolizar y de mantener sus niveles de glicemias en rango normales, no importa lo que usted haya comido. O sea, si usted comió lo que comió, que efectivamente exhortamos a comer saludable, pero asumamos que no lo hizo por HR, el cumpleaños, lo que sea. Bueno, San Valentín, el día de ayer, mucho chocolate, Muchas mucha paletas, paleta de de corazón, todo, sí. muchos O sea bombones. que hoy muchos van a justificar que tenían la Podrían glicemia hacerlo, alta por la pero paleta. Pero si yo como, porque es una buena pregunta que me surge ahora, si yo como ahora muchas paletas, ¿eso me afecta en la glicemia mía de mañana si no soy diabético? de mañana no. No, No, la de mañana no. Ya no es me, lo que le acabo de decir. Su cuerpo tiene que tener la capacidad para ya después de 2 horas de haberse comido lo que usted se comió. Si no, siguió comiendo claramente, de tener esos niveles de o glucosa sea que no hay ninguna normales. justificación del hecho de que usted anoche estuvo emparrando, disfrutando, Así es. hoy no tiene que tener la glicemia elevada. Y con respecto a la diabetes emocional que tanto mencionan Ay, no. los pacientes, existe La, la diabetes bueno, emocional. ahorita mencioné los 3 tipos de diabetes No hay y no emocional, mencioné diabetes estacional. ¿Por qué será? Porque no emocional, Emocional. existe. emocional, Porque no emocional. existe. No existe que cogió un pique, que se murió un familiar, que no, no, eso no existe. Científicamente está confirmado que no existe la diabetes emocional. Bueno, hace 2 o 3 días tuve una paciente con 181 de glicemia que tuvo en agosto, en el mes de agosto. Bueno, pues ella vio el análisis, no se lo presentó a ningún médico y viene la semana, 3 semanas, me lo presenta a mí y yo digo, bueno, vamos a repetírselo, pero aparentemente usted es diabética. Cuando le repetimos el análisis, tenía Efectivamente. 190 y tantos de Y glicemia. desde agosto está en hiperglicemia. Desde Y agosto. estamos en Exacto. febrero, o Ya, sea, que hubiese exactamente. podido iniciar el tratamiento a tiempo y no esperar tantos meses. Claro, claro está. Así, lo ideal es iniciarlo a tiempo porque disminuimos la comorbilidad, disminuimos las complicaciones que trae consigo, arrastra consigo esa hiperglicemia sostenida y es donde queremos llegar. O sea, Doctora, y tantas pastillas, por ejemplo, como dicen los pacientes, ¿y hasta cuándo un paciente diabético debe de medicarse? ¿Por cuánto tiempo? de por vida, porque una enfermedad crónica no se cura. Entonces, si su glicemia está, que me pasa mucho eso consulta, que el paciente llega en 400 el primer día de la consulta y luego lo medicamos, el paciente entiende todo y se cuida. Entonces, se mide la glicemia en la casa y resulta que la tiene en 110. Y dice, ay doctora, yo dejé de usar el medicamento porque yo Claro, creía que me iba a seguir bajando. está controlado. Entonces yo le digo que si usted está controlado es porque está usando la medicación. Si deja la medicación, el azúcar va a volver a subir. Ok, ¿cuáles son las complicaciones que te puede conllevar la diabetes? Las principales complicaciones, ¿cuáles son? Las principales complicaciones son las complicaciones micro y macrovasculares. Ok. Esto quiere dejar dicho que afecta tanto la circulación mayor, que son las arterias, las venas, como esas venas pequeñas de las extremidades, del cerebro, del corazón, todo eso le afecta. Entonces, estas complicaciones llevan a retinopatía diabética, que como para decirlo que todo el mundo me entienda, puede ser problemas en la vista, en la visión, ceguera, problemas renal. O sea, perdón, creo que una de las principales causas de ceguera a nivel mundial es la Es diabetes. la Y diabetes. la gente no lo toma en cuenta, creen que todo el que está ciego es por problemas de glaucoma y eso. Y Por sin edad. embargo, una gran cantidad de pacientes que usted ve es por la Es diabetes. igual que los pacientes de insuficiencia renal crónica. También O sea, es la principal causa la de principal insuficiencia causa. renal crónica en el mundo. O sea que si usted ve 100 pacientes dializando, alrededor de 40 de esos 100 es Están ahí por eso. consecuencia de la diabetes. Así O es. sea que hay que prestarle atención. Y los amputados, que usted ve ahí, aunque República Dominicana sea el país, uno de los países donde más accidentes de tránsito hay, la mayoría de los amputados también me dicen que es por la Por diabetes. la diabetes, así mismo. Lamentablemente. Vamos lamentándolo mucho, ganando ese frente ahí de pacientes que son amputados y mayormente por diabetes, a pesar de los accidentes de Los tránsito que hay. medicamentos que se utilizan para el manejo de la diabetes pueden traer complicaciones o consecuencias en la salud del individuo que los utiliza.
Realmente los medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. Yo digo que hasta los alimentos, porque usted toma mucha agua, usted va a hacer mucha pipí. Es un efecto No son secundario. efectos secundarios. Exactamente. Claro, es lo que se llama polinización psicógena. Claro que Se bebe sí. mucha agua y eso trae Eso trae su consecuencias. consecuencia. Sí. Entonces, todo lo que consumimos va a dar un efecto secundario, pero si usted tiene un buen especialista de cabecera, usted va a su consulta regular, se hace su chequeo, sus analíticas, usted puede estar tranquilo y que lo que usted está usando y usted está viendo que tiene un seguimiento, ya sea de laboratorio, en la consulta, no hay problema. Tienen toda la seguridad. Ahora, hay pacientes que presentan una de las principales complicaciones, hablando de los medicamentos de los pacientes con diabetes, son las hipoglicemias. Paciente que le baja mucho el azúcar. Yo siempre digo esto, el azúcar es el combustible del cuerpo. No Claro. podemos tenerla ni en exceso, ni en defecto. Tenemos que tenerla en un balance. Entonces, si está muy alta, ya sabemos que nos causa las complicaciones. Si está muy bajita, entonces nos da la hipoglicemia, que es un bajón de azúcar como la gente lo conoce. Y ese bajón de azúcar, ¿qué puede terminar? ¿Qué puede pasar? Bueno, definitivamente pueden pasar cosas, convulsiones, pueden haber pérdida del conocimiento, la gente se pone sudorosa, se pone fría y todo esto va a traer consigo pues que el paciente se sienta mal. Entonces son las complicaciones más frecuentes que el Bien, paciente ve. estamos conversando con la doctora Yaleni Martínez. Ella es diabetóloga, nutrióloga también, sobre la diabetes y sus complicaciones. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar a los teléfonos 809-531-1701. Muy activo, te lo voy a ayudar, doctor. 809-531-5508 y el 1-809-231-41, 1-809-255-08. Anótelo bien despacito, 809-531-1701, 809-531-5508. También, como dijo el doctor Polanco, desde el interior sin cargos, 1-809-231-41 y 1-809-255-08. Ahí están las líneas de contacto aquí en cabina para que usted haga cualquier pregunta o sugerencia a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yaleni Martínez, quien es diabetóloga y nutricionista. Sobre la prediabetes. Creo que tenemos una pregunta. No, una llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, Hola. Adelante. Bueno, siempre te escucho y bueno, siempre me hablo con ustedes, pero esta es una pregunta quizás motivada, no sé, pero bueno. ¿Cuál es realmente el comportamiento, el lenguaje, ¿no? De una persona, vamos a decir, diabética? O sea, no síntomas, porque eso no es algo común, sino cómo se expresa, cómo se comporta el organismo de una persona diabética. Okay. Muchísimas gracias por su pregunta. La doctora le responde. Bueno, realmente existe el mito de que las personas con diabetes cambian su carácter, de que se ponen peleonas, de que pelean mucho. Pero eso es un mito, no es una Se realidad. irritan. No es una realidad. Pues, No es una realidad. No. No, Yo no, pensaba no. que sí, por doctora. No, mira, vámonos a la lógica. Vamos. No Para interfiere que en el nos estado de ánimo la ¿Cómo es diabetes. para que nos personalidad del entendamos, paciente para que con nos la condición de entendamos. diabetes? Sí, claro. A Entonces, ver. vamos, yo pongo un planteamiento llano para que nos entendamos. Si a usted le duele una muela, si usted tiene un dolor de muela, doctor, usted no va a andar en la calle sonriente y feliz y, no, porque usted está con el truño así, Le usted duele. está irritado porque tiene dolor. Entonces su cuerpo no está en armonía, usted se siente mal, por ende usted cambia su estado de ánimo. Con el Puede paciente ser. que tiene diabetes, el paciente que tiene diabetes es un paciente que normalmente orina mucho, se pasa la noche entera haciendo pipí, no duerme bien. En el día se pasa el día entero con la boca seca, mareada, viendo borroso, le duele aquí, le duele aquí. Como digo yo, siempre tiene un achaque por esa hiperglicemia sostenida. Entonces es una gente que va a cambiar su carácter un poquito. Sí, pero si el ánimo, Hay que paciente saber corazón. entender y si que los está familiares. controlado, Pero si está utilizando, a controlado, ver, se va a sentir bien y todo va a estar Ok. bien. O sea, eso ahí es donde quiero llegar, que no es por la diabetes per se que cambia el ánimo, es por el síntoma que tiene, el malestar, porque por eso puse el ejemplo de la causa es muela. la ¿entiendes? descompensación. Exactamente. Entonces Ok. ahí sí usted se va a sentir, pero es porque usted está descontrolado. Inmediatamente usted estabilice su condición de diabetes, usted se va a sentir mucho mejor. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? Una preguntita para la doctora, o dos preguntas. Sí, adelante. Bien. La primera, doctora, ¿el peso por si acaso tendría que ver, o sea, una persona flaca que no tenga problemas de peso, puede desarrollar la diabetes fácilmente, al igual que una persona que sea obesa? No, Lo pregunto porque en mi casa hay ese pequeñito problema.
con una persona que es muy bajita de peso y no tiene ninguna complicación. Y la otra, por si acaso, ¿usted me puede decir dónde está su consultorio? Claro que sí. Claro que sí, vamos Claro a dar que sí. esos datos en breve. Sí, gracias por la llamada. La doctora le responde. Para contestar la primera pregunta, realmente el peso influye, pero no significa que necesariamente las personas en sobrepeso son las que tienen diabetes. O sea, también una persona en normopeso, inclusive a veces gente que se ven bien delgaditas, pueden presentar diabetes porque recuerden que está asociada a la parte genética y también a la parte ambiental. Y sobre todo el diabético tipo 1. Generalmente son pacientes que También, no están en sobrepeso, son pacientes delgados. Sí. O sea que muchas veces le hacen el diagnóstico de diabetes y porque no están en sobrepeso, creen que el médico pues está haciendo un diagnóstico errado. Claro. O sea que es importante que el factor genético, creo que es el más importante en la patogenia de la diabetes tipo 2, pero la obesidad es un factor modificable, Claro que es que bastante sí. importante y que debemos de tomar eso en Pero cuenta. las personas en normopeso pueden desarrollar diabetes. O sea, no están exentas de presentar diabetes por estar con un peso adecuado. La doctora Yaleni Martínez, nuestra invitada, 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Decirle a todos ustedes que estamos en todas las redes sociales como Actualidad Médica. Puede interactuar con nosotros y también en actualidadmedica.com.do. Tenemos otra llamadita, señor director. Si no tenemos llamada, yo tengo una pregunta bastante importante y es sobre el mito que existe sobre la insulina. Los pacientes que van a mi consulta, que me lo han referido ya porque tienen algún trastorno renal, siempre van quejándose y a mí me dicen, doctor, ¿usted podría cambiarme la insulina por pastillas? ¿Se puede? Saludos, Ok. buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿su nombre? ¿De dónde nos llama? Me llamo de Villaragua, mi nombre es Saturnino Tira. Gracias, Saturnino, por estar en sintonía. Su pregunta para la doctora. Mira, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Y yo uso la Novolin. ¿Es buena insulina esa? Le contestamos, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, la pregunta va ahí, va En sincronizada consonancia. exactamente con la que el doctor acaba de hacer. Realmente la insulina que está usando es una insulina buena, podría usarla teniendo en cuenta de que la insulina tiene que mantener una cadena de frío. Esto significa que no debe de dejarla fuera de un refrigerador y tampoco debe de congelarse. Porque a veces hay pacientes que con el afán de no dejarla afuera, entonces la ponen en el freezer, lo que llamamos freezer, la insulina se congela y pierde su efectividad, o sea, no funciona. Hay que cuidarla. O sea, la insulina debe de llevar lo que es cadena de frío. Eso es bastante Exactamente. importante, que muchas veces también lo llevan en el auto, en el carro, Sí. y es una insulina que se va a desnaturalizar. Tenemos pacientes que llevan complicados y se están administrando la insulina y cuando nosotros investigamos el ciclo de cómo está guardada la insulina, ha sido que no ha llevado lo que es la cadena de frío. Recordarle a Saturnino también que preguntó los diferentes Los tipos de diferentes diabetes. tipos de diabetes, nuevamente mencionarlos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 normalmente no tiene un origen de por qué, casi siempre se presenta en niños, pero pueden haber adultos, igual que la diabetes tipo 2, mayormente en adultos, pero también pueden haber niños, y la diabetes gestacional, que es la que se presenta en la mujer embarazada. Doctora, con respecto a esa complicación tan importante, el denominado pie diabético, ¿a qué se debe esto? El pie diabético se debe, como hablamos anteriormente, tenemos el trastorno vascular, o sea, la circulación. Sabemos que la parte distal del cuerpo son los pies. Entonces, cuando comienza a haber un fallo a nivel de cómo llega la sangre, o sea, una deficiencia de la misma al tejido, ese tejido se pone débil, es un tejido que se desnutre, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Ya a eso le sumamos un medio de cultivo excelente, que es el azúcar, alta en sangre. Cuando una bacteria llega ahí, ya puede ser o porque usted tenga una micosis o porque se corte o cortándose las uñas, puede ser también. Entonces, por ahí entra una bacteria, al ese tejido estar con falta de oxígeno, con el azúcar alto, o sea, es como todo se sincroniza para que esa bacteria se ponga fuerte y tome ese tejido y se infecte, ya se prolifere, se multiplique. Entonces eso favorece que esa bacteria pues crezca y es donde presenta el pie diabético con los accesos, con la necrosis y todo lo demás. Ok, con respecto al ejercicio, muchos pacientes cuando le hacen el diagnóstico de diabetes se quieren echar a perder, a morir y todo eso.
¿cuál es la recomendación con respecto a los ejercicios? ¿Qué tiempo debe de hacer al día? ¿Mejora esto la condición de diabetes, el hacer ejercicio? Claro que sí, el hacer ejercicio mejora la condición de diabetes y mejora muchas otras condiciones de nuestro organismo. Definitivamente es lo recomendable. Para pacientes que no tienen comorbilidades, dígase que no tienen otra condición, pacientes que tienen una salud cardiovascular adecuada, o sea, su presión arterial controlada y todo lo demás, son pacientes que se les recomienda 30 minutos al día de caminata. Esto es regularmente mínimo de 5 días a la semana. Pero esto hay que individualizarlo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que comienzan a hacer ejercicio, entonces después dicen, ay, pero que yo tengo un problema. No sabían que tenían una condición. Entonces esto hay que dosificarlo según el paciente. Uno en consulta evalúa al paciente y le dice, mire, yo le recomiendo, por ejemplo, una caminata media, o sea, no queremos salir corriendo, como que caminamos toda la vida, media, de mediana intensidad, por 15 minutos, por una condición X que tenga. O sea que esto hay que tomarlo en cuenta, hablarlo con su médico, a ver qué le puede recomendar, pero definitivamente el ejercicio es lo mejor. Claro, Hay pacientes, sí. escúchame que le interrumpa, doctor, que no son candidatos a caminar, sino que se les recomienda nadar o montar bicicleta ¿Así? por otra, claro, Sí. por otra condición que pueda tener. Claro, yo me sorprendí en la semana pasada sobre una paciente que tiene 22 años con la condición de diabetes. Ella camina en el botánico 1 hora todos los días. Me sorprendí porque todos los análisis están perfectamente normales. Claro, ya Ella no usa damos su doctor. insulina, ella usa todos sus medicamentos. Cuando fuimos a evaluarla desde el punto de vista renal, o sea, tiene la depuración de creatinina perfectamente bien, microalbuminuria negativa. Y algo muy importante también, que ya casi nos vamos, hay análisis que es bastante importante que usted se lo haga en un laboratorio bastante confiable. Y por eso yo me siento bastante orgulloso de tener aquí una promoción de un laboratorio que es muy reconocido y que hace unos análisis bastante bien. Por ejemplo, yo siempre una depuración de creatinina en orina de 24 horas, la microalbuminuria en orina de 24 horas, son análisis que yo le digo a mis pacientes y gracias a Dios tenemos nosotros a referencia aquí, laboratorio de referencia. O sea, con esto quiero decirle que muchas veces hay pacientes que yo he tenido que repetir el análisis en 3 y 4 ocasiones porque me lo traen el laboratorio que yo digo, no, pero No eso son no puede ser, no confiables. son con... O sea, y da pena decirlo. No, y es pero importante también tengo que decirlo aquí. es importante que el paciente tenga un diagnóstico aceptable porque Claro. si usted le dan un diagnóstico que no es el Es real, raro. o sea, lo que eso puede repercutir en la Claro salud del que sí. Sí, paciente. ahí Así mismo es. va. Hay pacientes que se me han incomodado porque yo le digo, mire, Debe tiene que repetir. repetírselo. Lo que pasa es que yo me considero, y tengo una consulta que es muy seria. Entonces yo no puedo decirle a usted que tiene una enfermedad renal diabética, estadio 3, por un dato que me arrojó y que yo Y evalúo al después un error. paciente, que ese dato de laboratorio no coincide con la clínica del Claro, paciente, entonces así tengo es. que mandar a repetírselo. Entonces a veces el paciente se cree cuando tú le dices, Es un gasto. hágaselo en tal laboratorio, que uno, pues no sé ni lo que piensa, pero es real. Usted tiene que hacerse un análisis en un laboratorio confiable, porque de eso depende la reputación de ese médico también. No, y la salud del paciente, Así sobre mismo. todo, Más importante. más sí. importante Así mismo todavía. es, así mismo es. Sumando un poquito aquí, tenemos nosotros una analítica que hacemos con frecuencia a los pacientes con diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, Perfecto. que debe de estar estandarizada. O sea, Claro. no todos los laboratorios en el país están estandarizados para realizar esta prueba. Entonces me pasa mucho igual que el doctor, que a veces yo digo, no, es que esto no coincide No con usted, no va coincide. con su clínica. Y es algo importantísimo. No quiero dejar de recordar, Aris, la pregunta ahorita que se quedó en el aire de los datos donde está mi consulta médica. Lo vamos a decir Ok, ahora vamos, mismo. vamos. Claro que eso Estamos- eso Claro. es decir, después que usted nos dé Perfecto. brevísimo los consejos para una persona diabética, el estilo de vida que debe llevar, que ya nos vamos, doctora. 3 pilares. Primero, alimentación saludable. Segundo, hacer actividad física de forma frecuente. Se recomienda de forma general, individualizando siempre 30 minutos de caminata todos los días y usar sus medicamentos sin excusa y además acudir a su consulta de forma regular. Entonces, Excelente. todas las personas que nos están escuchando, que están en las redes sociales y que han llamado y quieren una consulta con usted, ¿dónde pueden acudir? Bueno, yo estoy como doctora Yaleini Martínez, eso es en el Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, kilómetro 14, Autopista Duarte, Santo Domingo.
El número de teléfono que pueden localizarme es 829-820-8308. Para la cuña y para el doctor Soto. Tenemos para consultas el doctor, los para sábados en la mañana, que la Excelente, para gente, por el tiempo, el trabajo, para que no hayan excusas. Sábado de la mañana tenemos consulta de 8 de la Tengo que mañana a 12 del reconocer mediodía. que ¿De lunes a viernes? De en la lunes a tarde. viernes estoy jueves y viernes en la tarde. Tengo que reconocer Metropolitano y que especialidad. la doctora Yaileni Martínez puso fit a uno de mis camarógrafos. No, y a mí me Al puso señor fit. Canario, lo puso fit. Sí, Ese sí. señor está bien delgado, pero allá vamos todos. Doctora, repito otra vez el centro y el número de Centro Médico Metropolitano de Especialidades Médicas, kilómetro 14, Santo Domingo, autopista Duarte. Estamos... Ay, usted puede economizárselo de una bariátrica con la doctora Yaileni Yaileni Martínez. Martínez, claro que sí. Porque hay pacientes que han estado pendientes a hacerse una bariátrica y con la doctora Yaileni La doctora Martínez. le va a decir, mira, vamos a hacerle todos los análisis. Dependiendo de eso, usted puede adelgazar tanto y usted puede llevar una vida Sí. Claro, saludable. le ponemos una meta. Una meta. Entonces usted tiene que cumplir con esa meta que le va a poner ella y que próximamente vamos a estar por allá. Así Realmente es. agradecerle, doctora, No, su tú no. participación. Voy a ir a visitar a la doctora Carmen Ramírez, que está allá, Sí. Alejandro Soto, que está allá, Carmen Ramírez está la allá. doctora Malena, que también está allá, Ah, la pero hay que- neonatóloga, esas son mi gente, a todos. Espérate, seguimos hablando ahora. Sí, realmente vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio. Francis. Interesantísimo el programa de hoy. Vamos a agradecer como siempre a todos nuestros patrocinadores, al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales IDOPRIL, a Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo, así como también al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, también al Ministerio de Salud Pública, Referencia Laboratorio Clínico, al Instituto Técnico Superior Comunitario y a la Dirección General de Impuestos Internos. Bueno, señores, el doctor Alfredo Polanco, Francis Jiménez y una servidora, pues deben de despedirse, no sin antes decirle a todos ustedes que mañana son las elecciones municipales aquí en Santo Domingo, República Dominicana, que todo fluya, que todo sea en orden y que el lunes pues tengamos noticias positivas que contar. Será hasta la próxima semana cuando todo el staff de Actualidad Médica volveremos a estar con ustedes. Pasen buenas tardes.